Bueno, continuamos ahora en esta cápsula, como lo mencionamos anteriormente, con los organismos internacionales y vamos a empezar hablando de que la mayoría de las economías del mundo dependen en gran medida del comercio exterior y en México se estima que alrededor del 80% del Producto Interno Bruto depende de este. Por esto, su regulación es uno de los aspectos más importantes al momento de crear tratados entre países, sobre todo para que el intercambio comercial sea más eficiente y proteja las ramas de producción locales. Muchos de estos organismos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una necesidad de cooperación entre países para la reconstrucción económica y la paz. En esta entrada vamos a empezar diciendo o a hablar sobre la Organización Mundial del Comercio. Y la Organización Mundial del Comercio es el principal organismo internacional que establece las normas que rigen el comercio entre países. Estas regulaciones o leyes han sido negociadas y firmadas por la mayoría de los países que participan en el comercio internacional. A través de estas leyes se establecen las bases jurídicas del comercio exterior y funcionan principalmente como contratos que aseguran la protección de las economías locales, buscan generar un balance en el beneficio de que cada país obtiene. Su antecesor, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT por sus siglas en inglés, entró en vigor en 1948. Las principales funciones de la Organización Mundial del Comercio son administrar y funcionar como observador de los acuerdos comerciales entre países, también mediar las negociaciones comerciales, también resolver disputas comerciales, analizar que las políticas de comercio nacionales no intervengan con los acuerdos internacionales, también asistir a las economías en desarrollo. También tenemos la Organización Mundial de Aduanas, y la Organización Mundial de Aduanas es un organismo cuyo objetivo es mejorar la eficacia de las administraciones aduaneras de los países que forman parte de ella. Se creó en 1952 con el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera y hasta enero del año 2022 cuenta con 184 miembros alrededor del mundo que en conjunto representan el 98% del comercio internacional. Las principales funciones de la Organización Mundial de Aduanas son garantizar la seguridad y protección de las aduanas de los miembros inscritos, también facilitar el comercio y la recaudación de los ingresos fiscales, y también tenemos a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo es el organismo principal de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la regulación del comercio, como su nombre lo indica. Se estableció en 1964 y su principal objetivo es el de acelerar el desarrollo económico y comercial de los países miembros, especialmente de los países en desarrollo. Algunos de los sectores de los que se encarga esta Esta conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo son el comercio, finanzas, tecnología, inversión y sostenibilidad. Sus principales funciones son crear capacidad productiva para transformar las economías, generar mercados más eficientes, enfrentar las vulnerabilidades de los países en desarrollo y reforzar también el multilateralismo. También tenemos al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional es un órgano del sistema de las Naciones Unidas que busca estimular el funcionamiento de la economía mundial. Se estableció en 1945 y cuenta con sede en Washington, en Estados Unidos, y los países miembros son 183, casi la totalidad del mundo. Es la institución central del sistema de pagos internacionales y tipos de cambio de monedas y permite la correcta actividad económica entre los países miembros. Sus principales funciones son evitar crisis económicas y buscan adoptar medidas de política económica entre los países miembros, así como mantener la estabilidad económica. Ahora
vamos a pasar con el régimen jurídico del comercio exterior. Y por esto vamos a empezar diciendo que el comercio exterior se presenta como una variable dependiente del sistema económico, que cumple la tarea de vincular al mercado nacional con los mercados de otros países. En la teoría y en la práctica del comercio internacional se distinguen tres tipos de regímenes de comercio exterior o políticas comerciales. Como variables dependientes, estos tipos responden a los sistemas económicos descritos como neoliberales o liberales, estatistas, mixtos, duales o proteccionistas. En la reciente evolución económica, México se ha adscrito a las políticas comerciales proteccionistas con intervalos neoliberales parciales, esto en 1977 a 1979, y manteniendo sectores estatizados en manos de empresas o entidades paraestatales, que en ese tiempo, como energéticos, granos, café, fertilizantes, etc. Fue entonces, en 1985, que el gobierno federal inició una política comercial neoliberal ingresando al GATT y abriendo la economía en forma indiscriminada a la competencia externa. A consecuencia de la crisis económica, que no estaba controlada, el comercio exterior se transformó en un instrumento estratégico en la captación de divisas, logrando así un superávit en la balanza comercial y diversificando sus exportaciones en forma significativa. El primer semestre de 1988, según la Secretaría de Programación y Presupuesto, mostró algunos indicadores como un superávit comercial cercano a 3.000 millones de dólares, pese a un aumento en las importaciones de 47%, reservas en el Banco de México, superiores a 15.000 millones de dólares. A manera de ejemplo, se pueden mencionar los principales productos mexicanos de exportación en ese entonces, como el petróleo, gas, plata, acero, petroquímicos, fibras sintéticas, algodón, café, hortalizas, productos del mar, tequila, miel, minerales, zapatos, vestuarios, partes automotrices, perforadoras petroleras, tecnología de construcción. Ahora, la política comercial mexicana comprende el conjunto de instrumentos legales y administrativos a través de los cuales el Ejecutivo Federal regula las operaciones de importaciones y exportaciones con terceros países. Los instrumentos de nuestra política comercial son los aranceles o tarifas aduaneras, con efectos protectores y fiscales, y los tratados o acuerdos comerciales internacionales. Sin significación subsisten alrededor de 300 permisos de importación. Los objetivos de política comercial en el contexto del actual proceso de apertura económica y de frente a la inflación, según el Plan Nacional de Desarrollo en 1983 y 1988, modificados por el Pacto de Solidaridad Económica, son la eliminación de la protección industrial a fin de vincular los costos y calidades internas con los precios y mercados internacionales. El manejo selectivo realista de las tasas de cambio y apertura de las importaciones de insumos y bienes de capital, y productos terminados e incluso suntuarios. También el fomento y estímulos a las exportaciones manufactureras, también como los estímulos financieros a la pre y post-exportación vía financiamientos de los compradores de productos mexicanos en sus países establecidos por el Banco Nacional de Comercio Exterior. También las negociaciones internacionales que abran mercados a los productos mexicanos. Y también tenemos como fuentes jurídicas del comercio exterior, como ya mencionamos anteriormente, vamos a tocar nada más un poco la fuente interna primaria, es el artículo 131 constitucional, como lo mencionamos anteriormente, y también podemos mencionar ahora también que existen reglamentos y otras normas relacionadas a la ley de comercio exterior. Por ejemplo, el reglamento sobre permisos de importación y exportación de mercancías sujetas a restricciones, sobre prácticas desleales de comercio internacional, y también hay varios, o había, por ejemplo, del GATT, el Código Antidumping, complemento de la Ley de Comercio Exterior. También los acuerdos bilaterales de México-Estados Unidos,
Y también podemos empezar a hablar sobre los aranceles y las tarifas. Y los aranceles son los impuestos al comercio exterior que se aplican a las mercancías que entran o salen del territorio nacional y su función recaudatoria original ha cedido para transformarse en instrumentos de protección y fomento que buscan equilibrar la producción interna con los productos extranjeros. Y esto a fin de obtener eficiencia en calidad y precios y con ello inducir a las empresas productivas a exportar y competir en los mercados extranjeros. En México, los aranceles están regulados por la ley del impuesto de importación y la ley de impuesto general de exportación. También podemos seguir diciendo que se encuentra en la ley del impuesto general de importación la tarifa de importación. También esta tarifa arancelaria consta de dos partes, que es la nomenclatura y la columna impositiva correspondiente. La nomenclatura es la clasificación de todas las mercancías transportables que según su composición, ya sea origen animal, vegetal o mineral, o su función, uso, deben ubicarse en un código de identificación universal, y esto a efectos de aplicarles el respectivo impuesto ad valorem, al pasar las aduanas y poder circular legalmente en el territorio nacional. Se trata de un lenguaje lógico y sistemático aceptado internacionalmente que permite hacer fluir los objetos materia del comercio internacional. La nomenclatura incorporada se basa en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías adoptado por el Consejo de Cooperación Aduanera. También este lenguaje clasificativo o nomenclatura consta de 21 acciones, 97 capítulos, 5053 partidas y 354 subpartidas, esquema que se codifica en 6 dígitos a partir de los cuales las legislaciones nacionales pueden desglosar fracciones nacionales según las necesidades de su comercio exterior. Los impuestos ad valorem son los tributos fiscales que en función de la ubicación de los productos en la nomenclatura las aduanas cobran por la importación de los productos extranjeros que entran al territorio aduanero mexicano. Como impuestos de carácter fiscal, se fijan en porcentajes rígidos aplicados sobre el valor o precio de los productos importados. De ahí su nombre ad valorem. Por ejemplo, el 10% sobre el precio de la tonelada de carbonato de sodio o 20% sobre el precio o valor de una videocasetera. Este sistema que se ha impuesto en el comercio internacional contemporáneo ha mostrado justeza y equidad fiscal, y esto porque cubre los desajustes monetarios e inflacionarios y discrimina respecto a la calidad y cantidad. Sin embargo, su operatividad se complica al momento de determinar el valor o precio real, que es la base gravable, sobre los cuales aplicar el porcentaje prefijado. Siguiendo con los ejemplos que ya ahorita mencionamos, el precio de la tonelada de carbonato de sodio puede ser de $100 puesto en fábrica, por ejemplo, Estados Unidos, o de $180 puesto en el domicilio del importador mexicano. Puede ser, no sé, Toluca, por ejemplo. Y aquí tenemos dos precios para aplicar el respectivo 10% ad valorem. Para el caso de las videocaseteras puede ocurrir algo semejante. Y en efecto, si le importa cualquier tienda departamental, ya sea de Estados Unidos, en precio factura, no sé, $180, mientras la misma videocasetera importada por otra empresa no vinculada al precio factura es de $250. Y aquí se tienen dos precios para aplicar el respectivo 20% ad valorem. Hasta aquí dejamos esta parte en esta cápsula y vamos a continuar hablando todavía en la siguiente cápsula del régimen jurídico de comercio exterior.